Isaías 32, versículos 1 y 2. Y quisiera que la buscaran en Reina Valera, aquellos que puedan. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Aleluya. Y este mensaje viene unido a lo que predicaba la pastora el domingo. La pastora hablaba del salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y habla de socorro. Y el Señor me seguía hablando y me llevó al libro de Isaías 32, los versículos 1 y 2. ¿Por qué? Porque en este mundo en que estamos viviendo, se nos hace bien difícil muchas veces entender en quién nosotros nos tenemos que refugiar, quién es nuestro escondedero, dónde nos podemos esconder. Y Isaías es uno de los profetas que predicó acerca, dio las profecías, la mayor parte de las profecías del reino mesiánico, o sea, habla de Jesús. Y cuando Isaías comienza su periodo, su llamado, el pueblo estaba bajo el acecho de los asirios. El pueblo ya se había dividido en el reino del norte y el reino del sur, después que David había muerto, Salomón había muerto, y se dividen en 10 tribus y 12 tribus. ¿Qué pasa? Ya los asirios habían conquistado a Samaria, donde se encontraba Israel, que era el reino del norte, y había llevado cautivo al pueblo y habían destruido las ciudades. Así que había una sombra de peligro, de acecho sobre el pueblo. E Isaías se levanta a predicar porque el rey o los reyes que se estaban levantando en ese tiempo afectaban mucho la calidad de vida de cada uno del pueblo. Si el rey hacía lo bueno ante los ojos del Señor, el pueblo prosperaba, el pueblo crecía. Y se quitaban muchas veces los altares a otros dioses. Pero si el rey que estaba presente hacía lo contrario, el pueblo iba en decadencia. Así que el rey en estos momentos que está sobre el pueblo del sur, está preocupado. ¿Por qué? Porque los asirios ya vienen. Los asirios ya vienen y él ya sabía porque estaba en un periodo de conquista que iban a conquistarlos y los iban a destruir. Y iba a pasar lo mismo que el reino del norte. Por lo tanto, el rey manda un contingente de personas para tratar de hacer alianzas con los pueblos, con Egipto, con los otros pueblos alrededor. Isaías le dice, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás haciendo eso si con el que tú tienes que hacer alianza es con Dios? Él es el único que te puede librar. Y esta situación, ¿verdad?, que vive el pueblo de Dios en este tiempo, aproximadamente 640, 700 años antes de Jesucristo, nosotros lo vivimos hoy en día. Cada 4 años, nosotros, los ciudadanos, sea del lugar que usted sea, usted tiene que hacer su derecho ciudadano, gracias. Ustedes saben que las palabras. Su derecho de ciudadano de acudir a las urnas y votar por una persona que nos va a gobernar, o los va a gobernar por los próximos 4 años, casi siempre, con la excepción de aquellos que viven bajo reinados o aquellos que viven como Cuba, que están bajo otro sistema. Pero el sistema democrático, por lo general, es cada 4 años. Y nos pasa igual, porque vienen muchos
personas que se venden como que son lo mejor, que vienen y te venden sueños, que te venden cosas, y cuando llegan al lugar donde llegan, ¿verdad? El pueblo escoge basado, ¿verdad?, en lo que está viendo, y cuando llegan al lugar, cuando llegan al poder, se olvidan de todo. Y no solo se olvidan de todo, es que se dan cuenta que la realidad de lo que están viviendo es otra cosa. A lo mejor económicamente prometieron aumentos y económicamente no hay chavo en la caja. Así que usted no puede dar aumentos si no hay chavo. Llevaría el país a la quiebra. Y dependiendo del gobierno que esté, son las leyes que se aprueban. Por lo tanto, el pueblo también se ve afectado en su crecimiento económico y en su crecimiento espiritual, por las leyes que se están siendo, ¿verdad?, pasadas y se aceptan. Por el contrario, si viene un gobernante bueno, un gobernante temeroso del Señor, las cosas no es que van a ir perfectas, no es que van a ir bien, porque es bien difícil complacer a todo el mundo. Como dice el refrán puertorriqueño, no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Y si el gobernante cree en Dios, uno espera, ¿verdad?, porque tenemos la esperanza de que las cosas fluyan un poquito mejor. Pues esto mismo estaba pasando en estos momentos cuando Isaías está dando esta profecía. Y comienza diciendo la profecía que he aquí, para justicia va a reinar un rey. Ese rey que va a reinar para justicia, si reina para justicia, quiere decir que no se va a subir, no se va a bajar, y lo que va a hacer es justificar a las personas. Y eso mismo fue lo que vino a hacer Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo vino a justificarnos, a hacernos justos por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Isaías está dando una profecía de algo que va a suceder, que para nosotros ya sucedió y sigue sucediendo, porque todavía hasta que el Señor venga por la iglesia, nosotros seguimos refugiados en Él. Y ya Isaías había hablado de este hombre, ya había dicho fabulosamente sus varias cosas, había profetizado que este hombre iba a nacer de una virgen. En el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso sucedió. Lo vemos en el Nuevo Testamento, que Jesucristo nació de una virgen. También Isaías había revelado sus nombres. Había hablado de sus nombres. En el capítulo 9, versículo 6, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. O sea que ya te había dicho que iba a nacer de un nacimiento virginal, ya había dicho los nombres por los cuales podíamos describir a este hombre, y había hablado también de su reino, de cómo iba a venir su reino. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 9 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Así que ya te dijo cómo iban a ser, que sucedió. Ya te dijo que cómo lo íbamos a conocer: un Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y te está diciendo que su reino no va a tener fin. Ahora, cuando entra en este capítulo 32, versículos 1 y 2, lo primero que me está haciendo es describiendo cómo es ese hombre. Y me dice que lo primero de ese hombre es que es una persona justa.
como les dije anteriormente, porque por el sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario nos justificó, nos lavó. ¿Y por qué justo? Porque era una persona que no tenía pecado. Él era justo y pasó por el Calvario y llegó a la cruz. ¿Para qué? Para morir el justo por los injustos. Así que nos justificó y dice que este rey, dice que es para justicia. O sea que cuando nosotros estemos allá arriba, allí no va a haber injusticias. Allí no va a haber levantadas y caídas de reyes. Allí es todo, ¿qué? Un reino de paz. Esa es la primera característica que nos dice del carácter de este hombre. Porque Cristo es justo, ¿verdad? Y su obediencia en la cruz justificó también nuestros pecados. Él se pudo haber bajado, pero llevó cautiva nuestra cautividad. Así que ese versículo 2, versículo 1, pues me habla de justicia. Y también me habla en el versículo 2 de más características de este hombre, abundando en el carácter. Y bien interesante porque lo compara con las necesidades básicas que pasaba el pueblo en ese tiempo, en el marco geográfico. Lo primero que me dice es que ese hombre es que escudo, escondedero contra el viento. Y cuando yo escucho esa frase, escondedero contra el viento, a mí me habla de ¿qué? De salvación. Recuerden que estamos hablando de un desierto. Aquí no había carro, aquí había que caminar. Así que se caminaba a través de los desiertos donde no hay nada. No había, los oasis escaseaban. Y lo que primordialmente se veía en los desiertos eran que tormentas de viento, que lo que hacen es que levantaban una cantidad de arena y todo lo que no tenía refugio, todo lo que no estaba protegido, quedaba cubierto de arena y podía sofocarse. Animales, personas, lugares. Así que él le está diciendo al pueblo que este hombre que viene es escondedero contra el tiempo. Y cuando yo hablo de escondedero es que un escondite, un lugar ideal que solamente lo conoce la persona. Y Jesucristo es nuestro escondedero. Nosotros que somos los hijos de Dios, Él nos ha adoptado por medio de la sangre de Jesucristo. Y ya nosotros, la pastora hablaba el domingo, que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Implica que está pasando por una prueba, pero me está diciendo que antes de entrar a la prueba, antes que venga la tormenta, Él es el escondedero, Él es el refugio que me va a permitir cubrirme de las inclemencias del viento. Y miren lo curioso, el viento yo no lo veo, pero lo puedo sentir. Elías se metió en la cueva y cuando escuchó el silbo apacible, bajó su rostro, salió de la cueva, porque ahí era que estaba pasando Dios. Podemos ver, nosotros muchas veces vemos cuando el viento se levanta con un ímpetu grandísimo, y el viento son las pruebas, las situaciones. De momento todo está bien, porque las tormentas de arena no avisan cuando vienen como los huracanes, que ahora por lo menos sabemos que vienen los huracanes. Pero las tormentas de arena se dieron en el momento, y así pasa en nuestras vidas. De momento todo está bien. Estamos caminando por la vida y se levantó una tormenta. Y usted no sabe ni para dónde es la cabeza y ni para dónde son los pies. Y usted dice, pero ¿y qué está pasando, Señor? Si todo estaba bien. Las circunstancias nos estremecen, los problemas nos prueban, la tentación nos seduce. Pero tenemos que entender que nosotros mismos no podemos ser el refugio. Nosotros dependemos del refugio que es Jesucristo, el que nos puede cubrir del viento, de la prueba, de las necesidades que surgen como consecuencia de los problemas diarios que tenemos. Así que
esa palabra profética me está diciendo que Jesucristo va a ser mi escondite contra el viento de las situaciones que vienen día a día. Él es mi escondite. También me está diciendo que mientras yo esté escondido dentro de Él, puedo ver hacia afuera cómo la tormenta está rugiendo, pero yo estoy en calma. Porque el escondite de Él es tan fabuloso que nos da calma. Y nosotros nos pasamos buscando ¿qué? Otros escondites, otros escondederos. Cuando tenemos uno que ya se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Lo segundo que me habla es que es refugio contra el turbión. Y usted dirá, pastora, ¿qué es el turbión? Sencillo. El turbión es una tormenta que trae viento, lluvia y se puede comparar, ¿verdad?, con un torbellino, como un torbellino. Las características del turbión es que es fuerte, viene de manera repentina, pero dura poco. Y cuando me dice que este hombre va a ser, ¿qué? Es con refugio contra el turbión, contra esa tormenta, me está hablando de seguridad. Ya me habló de salvación, ahora me está hablando de seguridad. Porque estoy cubierta con Él. Así que el turbión, así mismo se acercan las pruebas a nosotros en forma de tormenta, de turbiones, tú sabes. Son de manera repentina. Usted no sabe, en un momento todo está bien, usted no sabe lo que pasó. Y ahí entonces estamos nosotros peleando en la tormenta. Queremos hacerle las vacaciones a Jeremías. Yo soy una que le hago las vacaciones a Jeremías. Yo le hago las vacaciones a Jeremías, pero ya no. Ya no. Y si seguimos buscando la manera de sobrepasar nuestras pruebas y nuestras luchas sin el refugio correcto, vamos a fracasar. Vamos a fracasar porque las tormentas emocionales, las tormentas económicas, Él es el único que nos puede ofrecer ¿qué? Un refugio donde vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque lo importante es que aunque sea fuerte la prueba, aunque traiga lluvia, va a durar poco. Va a durar poco. Eso es lo que me está diciendo, que Él es refugio contra ese tipo de prueba. Y me dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 7, me dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios no nos quita la prueba. Dios no nos va a quitar la prueba. Nos va a ofrecer refugio en medio de la prueba. Para poder sacarnos al otro lado. ¿Por qué? Porque tengo que ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa prueba, esa tormenta, lo que viene es que a fortalecer nuestra fe. Tenemos que ser probados. Por lo tanto, Él, Jesucristo, Él es el que nos ofrece refugio. Antes que llegue la prueba, durante la prueba y después de la prueba. Porque lo hermoso es que cuando hallamos el refugio en el Padre, viene a ser nuestro hogar. Y ahí donde estamos, ¿qué? Seguros. El que no tiene hogar automáticamente encuentra que hay una familia. Así que el refugio es importante también porque muchas veces nos protege, nos tiene que proteger. Muchas veces nos protege, nos tiene que proteger y nos protegerá de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos causan muchas tormentas. Si a usted no le pasa, dígame cuál es la receta.
Pero acá estamos nosotros pasando y acá estamos nosotros haciendo una película que Hollywood se queda corta. No, porque es que es una novela. Es que es una novela. Y Jesucristo nos está diciendo Isaías que Jesucristo es que es nuestro refugio de esa tormenta que está en nuestros pensamientos, que a veces no encontramos cómo callarla. La podemos callar llevándola a la cruz. Llevándola a la cruz, porque Él es el único que tiene la fuerza. Yo no puedo sola. Termino en el manicomio. Tú eres mi roommate, sí. Dios mío. Primera de Corintios me dice que aunque andamos en la carne, nosotros no militamos bajo la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando, esa es la parte que me gusta, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando el pensamiento venga, vamos a darle un mute. No voy a pensar en eso. Pensamos mañana. Not today. Not today. Estamos de vacaciones de pensamiento. También es refugio. Jesucristo también es refugio de las obras de nuestra carne. Porque mientras más llenos nosotros estemos de Dios, mientras más llenos nosotros estemos del Espíritu, menos van a ser manifiestas las obras de la carne, que lo que hacen es que nos alejan del refugio. Nos alejan, nos quitan el refugio. Así que es importante que nosotros entendamos que Jesucristo es nuestro refugio. Que no solamente cuando estoy metida en el medio del problema, porque sí, voy a clamar por encima del monte y Dios me socorro. Dios es nuestro socorro. Pero antes de, ya nosotros tenemos la herramienta. ¿Para qué? Para estar escondidos, refugiados en Jesucristo. También, ¿verdad? Y esto me encantó. Este hombre suple nuestra carencia de satisfacción y protección. Me dice que es como arroyo de agua en tierra seca. Y me habla de que de refrigerio. ¿Cuántos no se han ido un día de trabajo a pleno sol? Es más, los caballeros saben de esto, y 2 o 3 damas, vamos. Cuando se ponen uno a pasar la grama en pleno sol, uno siente que se desvanece, se derrite, que no hay botella de agua, no hay hielo que te ayude a refrescarte. Pues él me está diciendo que es que arroyos de agua en tierra seca. O sea, que él me está ofreciendo que un arroyo de agua que me dice que es como viva. Agua viva, que salta para vida eterna. Y Él, donde nosotros vemos las cosas secas y sin vida en el desierto, Él suple nuestra necesidad. Él que nos reconforta. Ese es Jesucristo. Ese es en el que nosotros hemos creído. Y lo más hermoso que dice que son arroyos. No son pozos estancados. El mundo busca agua en pozos estancados. Porque es un placer temporero. Hay una satisfacción que es temporera. Porque no son aguas vivas que refrescan. Mientras la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice que Él es agua viva. Que fluye. Que en todo momento está en movimiento. Dice que el que está plantado, es que seremos como árboles plantados junto a aguas de reposo. Y es sumamente importante, ¿verdad?, que entendamos que no podemos seguir tomando agua de un lugar temporero cuando nos están dando que vida eterna y vida en abundante. Así que Él vino a satisfacer esa necesidad de agua en medio de tierra seca.
Y nos habla también que en medio del calor, en medio del desierto, me dice que es sombra. Y dice que es sombra de que de gran peñasco. Y cuando nosotros hablamos de desierto, hablamos de situaciones, de problemas que estamos atravesando. Y cuando hablamos de sombra, hablamos de descanso. El que va por el desierto está buscando siempre un lugar de descanso. Nosotros que estamos viviendo vidas ajetreadas, vidas cansadas, estamos siempre buscando refugiarnos ¿en qué? Bajo la sombra, en un lugar de desierto. Mateo, Jesucristo nos dice en Mateo, porque se cumplió también, nos dice en Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo no puede entender que Él es nuestra sombra. El mundo no entiende porque desconoce lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros vivimos, que estamos escondidos en Jesús, que estamos metidos en Él. No solamente cuando viene el problema grande, no solamente cuando tengo que agarrarme en ese momento del Señor, sino es en todo momento. Yo tengo que estar escondido porque yo he reconocido que Él es mi refugio. ¿Cuántos han reconocido que Jesús es su refugio? Porque es que no hay mejor refugio. Me suple las necesidades, consuela mi vida, me da la sombra que necesito. ¿Por qué me tengo que exponer al viento? Si Él me está diciendo, escóndete en mí. ¿Por qué me voy a esconder en el viento? ¿Por qué me voy a seguir, ¿verdad?, exponiendo si Él me está diciendo yo te doy descanso, yo soy el que te refresca, yo soy el que te da fuerzas nuevas? Y vamos nosotros y seguimos ¿qué? Buscando agua donde están contaminadas, refugios que no nos protegen porque son temporales, y sombra que no alivia nuestro cansancio. Y en esta mañana lo que el Señor me hablaba es eso mismo, que Jesucristo, nuestro Salvador, Él es suficiente. Él es suficiente para cada una de nuestras necesidades. Él es suficiente y murió en la cruz del Calvario. Esta profecía, siéntese a leer el libro. El libro de Isaías es extenso. Usted tiene que disfrutárselo porque Isaías tiene muchas cosas hermosas. Pero si usted se sienta a leer y usted comienza a entender el por qué Elías tuvo ese encuentro con Jesús, con Dios, y por qué Dios les reveló todas estas profecías mesiánicas acerca de Jesucristo. Pero lo más importante es que Él es suficiente, Él es necesario. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y como decimos en Puerto Rico, que de dicho al hecho hay un largo trecho. Yo no sé qué pasa, ¿verdad? Que no hemos aprendido, lo digo por mí, ¿verdad? Muchas veces uno cojea de la patita, pero qué bueno que el Señor es tan misericordioso que nos sigue recordando. Porque que yo cojé o todos cogemos y nos caigamos y nos levantemos, es ok, está bien, no hay problema. No nos vamos para el infierno por eso. No nos vamos para el infierno por eso. Tenemos el que nos ofrece refugio. Tenemos el que nos da la salvación. Tenemos el que nos acompaña. El que nos da la sombra. El que nos protege. El que nos da ríos de agua viva. ¿Por qué buscar fuera refugio si tenemos que estar ¿qué? En Él? Él es nuestro refugio. No importa, las tormentas, el cansancio va a llegar. Y vamos a parecer y vamos a sentir que desmayamos.
que se nos cae todo, hasta la peluca con todo. Las extensiones. Pero lo importante es que podamos decir como Pablo. Pablo dice en 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. No es momento de huir del refugio, no es momento de huir el que te dice escóndete en mí. Es momento de abrirnos otra vez, abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, me salí del refugio, vuelve y ábreme la puerta. Yo me quiero refugiar en ti, eso es lo que yo quiero, yo necesito de ti. Porque reconocemos, ¿verdad?, que en este mundo, como están las cosas no van a mejorar. Nosotros siempre tenemos la esperanza de seguir escogiendo personas que suban y hagan las cosas, ¿verdad?, por el pueblo. Pero esto no va a mejorar, porque la palabra lo dice. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a escondernos en Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie.